Auspicia Informativo Farco. Podés tener una idea redonda o que tenga otra forma. El tema es que funcione, como Banco Credicop, que te da las mejores promociones, ahorro y cuotas en miles de comercios y millas para que puedas viajar. Sumate a Credicop, una idea que tiene otra forma y que funciona. ¿Tenés Credicop? Tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Más información en www.bancocredicop.coop. Es muy fácil llegar a San Juan. Los más exquisitos y auténticos sabores te esperan en cada rincón. Despertá tus sentidos en paisajes increíbles. Caminá, cabalgá, explorá. Venite a San Juan. El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. corresponsales en todo el país. Porque soñamos que debe haber una Argentina para todos. Esa es la lucha y la hacemos. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Este noticiero que se escucha en todo el país, que producimos desde todo el país y que emitimos desde nuestro centro de producción ubicado en Rosario. Esta es la primera de hoy, jueves 17 de octubre de 2019. La inflación de septiembre fue del 5,9% y es la más alta del 2019. Así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. En los primeros 9 meses el aumento de precios fue del 37,7%, pero en los últimos 12 meses llega al 53,5%. En declaraciones a Informativo Farco, el economista Marco Kaufmann aseguró que la política del gobierno en materia inflacionaria fue un fracaso y le hizo perder a cada trabajador más de 250.000 pesos en estos casi 4 años. Cuando Macri asume la presidencia, la inflación venía en descenso. En ese momento estaba en torno al 24-25% interanual, y estos no son datos del INDEC o de un INDEC cuestionado, sino que son los datos que las mismas consultoras afines al actual gobierno preparaban. En esa inflación era menor a la mitad de la que es hoy y venía además con esta tendencia decreciente, pero las medidas que tomó el gobierno de Macri rápidamente revirtieron la tendencia. Básicamente fueron 2 medidas. La primera es la eliminación de los controles cambiarios, que generaron una pronunciada devaluación que llevó el dólar de 9 a 15 a 16 pesos, después se anduvo moviendo por ahí. Y el segundo factor fue el aumento de las tarifas. El aumento de las tarifas, que no solamente repercute en el gasto de los hogares en forma directa, sino también en forma indirecta por todo cómo afecta a la cadena de valor de cualquier tipo de producto. Entonces, básicamente es un profundo fracaso de la política antiinflacionaria, en un error en su concepción, pero también quizás un desinterés en bajar la inflación, porque también estos aumentos de inflación fueron los que permitieron una transferencia millonaria de ingresos. Cada trabajador perdió alrededor de 260.000 pesos desde que está Cambiemos. En total, toda la clase trabajadora perdió 3 billones de pesos, o sea, 3 millones de pesos. Entonces, esta transferencia de ingresos fue permitida y operó a través de la inflación. El gobierno nacional viene repitiendo en campaña el latiguillo de que el país tuvo una inflación promedio de más del 60% en los últimos 80 años. El economista Marco Kaufmann aseguró que es un absurdo porque promedia periodos de hiperinflación con tiempos de muy baja inflación. Uno estaría comparando periodos con 20.000, 15.000% de inflación y periodos con 0% de inflación. En lo cual no tiene sentido porque la sociedad no lo vive así, no es lo mismo, no se suman, no se dividen, ni los economistas tampoco. Lo que analizamos nosotros y nosotras es los periodos inflacionarios, porque eso te permite ver cómo se dan las transferencias de ingresos en un determinado periodo. No nos importa esos 80 años promediados porque no tienen sentido. Entonces, lo que está pasando en este momento en la economía, con una inflación por arriba del 50% desde hace ya 8 meses, es algo que no se registraba desde el final de la década del 80, y es algo muy preocupante, y también es preocupante porque el gobierno no lo quiere ni siquiera mirar al problema.
Además, a lo largo de su gestión fue perdiendo herramientas de política económica, como por ejemplo la sujeción al Fondo Monetario Internacional, implica un conjunto de acuerdos que hace que el gobierno no pueda intervenir como corresponde sobre la estructura de la economía. Evidentemente el tema inflacionario es un problema que el próximo gobierno deberá enfrentar, porque a partir de los aumentos de precios es que operan las transferencias de ingresos desde los sectores asalariados hacia los grupos concentrados de la economía, que después se traduce en fuga de capitales y en un vaciamiento de las capacidades de nuestra economía. Vamos ahora a La Pampa, porque allí la fórmula del Frente de Todos va a encabezar un importante acto en el Día de la Lealtad. Recordemos que hoy se cumplen 74 años de la histórica movilización obrera que copó la ciudad de Buenos Aires el 17 de octubre de 1945 para pedir por Juan Domingo Perón. ¿Qué va a pasar hoy en Santa Rosa? Está nuestro compañero Juan Pablo Gabaza desde Radio Kermés para contarnos. Hola Juan Pablo, buen día. Buen día, Pepe, compañeros, compañeras y audiencia del informativo Farco. Santa Rosa está conmovida y movilizada por este acto que es histórico para la ciudad, posiblemente que va a reunir una multitud como nunca la hubo. Más de 20.000 personas se esperan que en el Centro Recreativo Don Tomás, que está al oeste de Santa Rosa, la capital provincial, se den cita desde las 2, 3 de la tarde cuando empiecen algunos espectáculos musicales. La gran atracción ha sido hasta ahora la figura de Cristina Fernández de Kirchner, aunque es la candidata a vicepresidenta. Llegó anoche antes que el resto de los dirigentes y provocó la movilización de militantes que la recibieron en el aeropuerto, que fueron hasta el hotel donde se hospeda. La ciudad hoy amaneció lluviosa, se preveía, y aún así está asomando algunos rayitos de sol en esta mañana. Se calcula que aún con un mal tiempo va a haber una multitud, porque se trata de un acto en el que van a estar además al menos una decena de gobernadores de todo el país. Se han movilizado alrededor de 400 colectivos que llegan desde distintos puntos de nuestra provincia y desde otras provincias. Va a estar presente el candidato gobernador bonaerense Axel Kicillof, desde ya el candidato presidencial Alberto Fernández, que va a ser el orador final. Las palabras en el escenario estarán a cargo además de Cristina y del gobernador pampeano Carlos Berna, que de alguna manera fue el que inauguró esta idea de la unidad del peronismo desde el Frente Renovador y hasta los partidos de centro izquierda, cuando allá por febrero de este año se hicieron las primeras elecciones en el país. La congregación en Santa Rosa tiene en ese sentido algo de reconocimiento del peronismo nacional hacia la figura de Berna, o del peronismo pampeano, que dio ese primer paso que permitió la llegada a la competencia electoral en estas condiciones de unidad frente al macrismo. Muy bien, Juan Pablo, vamos a estar atentos a lo que pase para que nos cuenten en las próximas ediciones del noticiero desde ahí, desde Radio Kermés. Un abrazo grande. Abrazos, gracias. Nuestro compañero Juan Pablo Gabaza, directamente desde Santa Rosa en Radio Kermés, emisora integrante de Farco. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. Vamos ahora a Mendoza, porque allí, como en todo el país y el mundo, se celebró el Día de la Soberanía Alimentaria. El informe de nuestro compañero Germán Flores desde Radio Sin Dueño de Tupungato. Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Ayer se celebró en nuestro país, como en el resto del mundo, el Día Internacional de Acción por la Soberanía Alimentaria. En Mendoza, organizaciones y productores agroecológicos realizaron diversas actividades relacionadas con este derecho fundamental de la humanidad. Ailén, productora del Valle de Uco, nos habla de la importancia de fomentar la agroecología para garantizar una alimentación sana y soberana frente al actual modelo productivo. Vivimos en un mundo donde el sistema de producción es un negocio a gran escala cerrado que nos vende las semillas, los agroquímicos, los productos envenenados, luego los remedios y finalmente nos entierra. Entonces, la agroecología es prácticamente la única forma que tenemos de revertir un poco todo el daño que le hemos hecho al planeta y empezar a tomar decisiones sobre nuestras vidas, de poder hacer algo en nuestra cotidianidad que cambie eso. No solamente involucra comer y cultivar alimentos sin agroquímicos, sino también es cómo nos relacionamos, como vos decías, con el planeta, con nuestro entorno, y eso inevitablemente involucra luchas políticas que tenemos que dar
como es la defensa del agua, el acceso a la tierra, bueno, alimentarnos más saludablemente. En el Valle de Uco sigue creciendo la red de productores y consumidores conscientes de encontrar otra manera de alimentarse y relacionarse. Hace como un año, un poco más, a partir de las fumigaciones y la lucha en contra de las fumigaciones que se dio acá en el Valle de Uco, fue que surgió ese movimiento por parte de los consumidores que tomaron conciencia de que querían consumir productos más sanos. Entonces empezaron a contactar a los pocos productores agroecológicos del Valle de Uco y así fue que de a poco se fue formando una red. Somos varios productores que trabajamos conjuntamente. Es un sistema también de voluntariado en donde tanto los consumidores como los productores sostenemos todo esto, la entrega de las verduras, las verdulerías que se hacen cada semana, van rotando en la casa de consumidores, todo es a base de voluntarios y voluntarias. Cuesta un montón, pero estamos avanzando lentamente hacia un cambio de conciencia en lo que es nuestra alimentación. Informó para Farco Radio Sin Dueño desde Tupungato, Mendoza. Bolivia elige presidente el domingo y el actual mandatario Evo Morales intentará su reelección. Es una elección clave para América Latina. Será determinante la participación de los residentes bolivianos y bolivianas en nuestro país en el resultado final. En declaraciones a Informativo Farco, el ministro de Economía boliviano, Luis Arce, explicó algunos de los grandes avances que logró el gobierno de Morales desde el año 2005. Bolivia, el año 2005 era un país que tenía la tasa de pobreza más alta, 38% de pobreza extrema. Es decir, de cada 100 bolivianos, 38 vivían en extrema pobreza, viviendo con menos de $1 diario en el bolsillo. No había empleo, no había trabajo, no había laburo, como dicen ustedes acá. La tasa de desempleo era quizás una de las más altas de Sudamérica. Había exclusión, marginamiento, y la brecha entre ricos y pobres era de 140 veces el decil más rico contra el decil más pobre. Vale decir que los 10 más ricos contra los 10 más pobres tenían una diferencia de 140 veces. Teníamos un país que tenía la esperanza de vida más baja de la región, con apenas 63 años de edad al nacer, el año 2005. Esa era la Bolivia, con un Producto Interno Bruto que apenas alcanzaba $9.500 millones. Y, sobre todo, un país que no tenía esperanza. Un país que veíamos muchos bolivianos se salían del país, buscaban mejores destinos en otros países como aquí en la Argentina. A partir de eso vino el presidente Evo, aplicamos un modelo económico propio nuestro, pensado por nosotros mismos los bolivianos, y lo denominamos el modelo económico social comunitario productivo. Empezamos a aplicarlo y la medida más importante sin duda alguna fue la nacionalización de los hidrocarburos. Le quitamos a las transnacionales el poder de decisión sobre nuestros recursos naturales, sobre nuestro gas, y Bolivia toma el mando de esos recursos que son nuestros, y empezamos a construir la Bolivia que hoy tenemos. Declaraciones a Farco del ministro de Economía de Bolivia, Luis Arce, con vistas a esta elección clave para América Latina y para Bolivia que se realiza este domingo en el país hermano. Para lograr su reelección, el presidente Evo Morales debe alcanzar el 50% de los votos o el 40% y más de 10 puntos de ventaja sobre el segundo. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En San Salvador de Jujuy escuchamos el informativo Farco en Radio La Voz del Cerro FM 92.1. Y hasta aquí llegamos con la primera edición de Informativo Farco de este jueves 17 de octubre de 2019. En los controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción y las radios que integran Farco en la producción. Volvemos en la segunda del día. Chau.
Hasta aquí presentamos Informativo Farco. Una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Auspició Informativo Farco. 5 datos sobre rutas de La Pampa. La Pampa tiene 2.300 kilómetros de rutas provinciales pavimentadas. Es la segunda provincia del país en cantidad de kilómetros de ruta por habitantes, solo superada por San Luis. La Pampa está en el puesto 21 en población y en el puesto 7 en kilómetros de rutas totales. Por la ruta 5, en el tramo Anguil-Santa Rosa, circulan 5.200 vehículos por día. Por los cortes por inundaciones o por falta de mantenimiento, miles de vehículos se vuelcan a las rutas provinciales. Esto acelera el deterioro en la red provincial. La provincia está implementando un plan de renovación de rutas provinciales. Incluye a las rutas 1, 7, 10, 13, 14, 18, 20 y 102, con una inversión superior a los 700 millones. Más pampeanos beneficiados. Ministerio de Obras y Servicios Públicos. Gobierno de La Pampa. Muchachos, llegó la cuenta, dividamos. Mirá que yo no tomé vino. Vamos, 1, 2, 3, 4. Che, ¿y Eduardo? ¿Mozo? ¿Sí? ¿Usted vio un muchacho que estaba acá sentado? Claro, el que salió corriendo. No se preocupen que dejó todo pago, ¿eh? Y claro, Eduardo tiene su tarjeta Credicop Aerolíneas Plus y con todas sus compras suma millas para canjear por pasajes aéreos a cualquier destino de Argentina y del mundo. Tenés Credicop, tenés quien te acompañe. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera de consumo. Consulte bases y condiciones en www.bancocredicop.coop.